1, grabando. Vamos a darle caña al trabajo obligatorio de estadística para pedagogía y educación social. Ya sabéis que es un trabajo grupal, aunque podéis hacerlo individualmente. Si lo hacéis grupal, os premian con un punto extra, que siempre viene bien sacar la nota más alta en el trabajo, eso siempre mola. Vamos a ver cómo tendríamos que hacerlo. Es un trabajo súper sencillo, no os tenéis que agobiar con él. En años anteriores era mucho más difícil, pero este año, como el año pasado, lo han hecho 1.000.000 de veces más fácil de lo que era. O sea que no hay que estresarse y hay que ir poco a poco, pero sin dejarlo de un lado. Lo primero de todo que tenéis que saber que hay que leer muy bien la guía y que el enunciado que nos dan en la guía es el enunciado para todos. El trabajo trata de esto en concreto. ¿Qué nos están hablando? Aquí nos están hablando de un problema real que ya os digo que está basado en hechos reales. Un problema real que está basado en hechos reales en una situación que se ha hecho en un estudio hace bien poco. Un estudio llevado a cabo por la UNED y por Pedagogos Solidarios, que es un grupo real, y que realizó este estudio. O sea que podéis buscarlo porque eso os puede ayudar para ponerlo en la bibliografía y también para el estudio de la cuestión que va en la fase 2. Bueno, o sea que es interesante. Aquí nos hablan de que los niños de un centro de acogida casi no leen y quieren encontrar un programa que funcione, pero hay que demostrarlo. No solo sirve por boquita decir, ay, mi programa es el más guay del mundo y funciona súper bien. No, hay que demostrarlo con hechos para poder generalizarlo y decir, oye, este programa funciona, llévalo a tu centro de acogida, que ya verás que los niños leerán mucho más, aprenderán mucho más, llévalo a tu aula, llévalo. Para poder asegurarlo hay que demostrarlo y para eso se hace un estudio estadístico que trabaja con los niños de este centro. Nos hablan de niños pequeñitos, o sea, no estamos hablando de niños muy mayores, creo que eran de 6 a 12 años, sí, lo pone ahí, de 6 a 12 años. Bueno, son niños pequeñines y lo que va a hacer es crear un estudio, un experimento, donde va a dividir una muestra de 20 sujetos en dos grupos. Un grupo será el grupo de control, al que no le aplicarán el programa, y otro grupo será el grupo experimental, al que sí aplicarán el programa. Este programa para incentivar la lectura y lo que queremos ver es si aumenta o disminuye este interés por la lectura. Queremos ver si después de haber aplicado este programa, hay diferencias entre el grupo experimental y el grupo de control. Queremos ver si realmente ha funcionado el programa y los niños tienen más interés por la lectura. Esto se verá reflejado en otras variables, por ejemplo, el número de libros leídos y cosas así. Bueno, también nos dicen que ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, y como tenemos mucha más información de estos niños, vamos a trabajar directa e indirectamente sobre estas otras variables como son la edad, el sexo, el lugar de procedencia. Y para que no nos emocionemos y pongamos 100.000 procedencias, va a poner solo 3 opciones, que son las que tenéis que poner. Vosotros no podéis inventar opciones que no os da el enunciado, que son España, asiáticos y sudamericanos. No tiene en cuenta africanos, no tiene en cuenta australianos, centroamericanos, no, solo tiene en cuenta a esos 3. ¿Por qué? Porque ellos lo valen como lo real, ¿vale? Ellos querían así y para que no nos emocionásemos solo cogieron 3 opciones. Y después también van a analizar el número de libros leídos el año anterior al estudio. O sea, el número de libros leídos antes de que empezase el experimento, que eso nos va también a indicar si previamente tenía mucho interés por la lectura o poco, indirectamente, pero nos lo va a indicar. Bueno, trata de 6 fases este trabajo, 6 fases, y la primera de ellas se aconseja que la entreguéis antes del 31 de marzo. No os va a dar puntos extra como el año pasado, no os va a dar puntos extra, pero sí que el tutor lo va a tener en cuenta. Y eso es importante porque si queréis sacar buena nota en el trabajo, debéis entregarla. Además, el tutor os orientará, os la corregirá y os orientará, dirá, por aquí vas bien, o métele en caña aquí, que aquí te has sido un poco de madre. Y eso
os va a favorecer en la nota final, porque podéis corregir los errores que haya, que va a ser súper importante. No hay que hacerle a la fase 0. La fase 0 es organízate y trabaja, básicamente, cosas que sabemos hacer, con lo cual no le vamos a dar mucha más vuelta. Nos vamos a centrar en la fase 1, que es el problema, plantear la investigación, o sea, organizar la investigación. Es como cuando nos vamos a poner a estudiar y nos vamos a colocar la mesa donde vamos a estudiar, nos ponemos nuestro café, nos ponemos los bolis, la goma, nos ponemos los libros, nos ponemos el ordenador, todo a mano, pues eso es la fase. Esa es la fase 0. ¿Vale? Organízalo todo un poco para empezar a trabajar. Leérosla porque es interesante, pero nosotros nos la saltamos y vamos a la siguiente. Nos vamos a la fase 1, a plantear la investigación. Vale, en esta fase tienes que hacer como un inicio de un estudio de investigación y tienes varias opciones, ¿eh? Lo puedes plantear de varias opciones. Una más directa, donde simplemente haces una explicación, un pequeño resumen de qué es lo que vais a trabajar. Hombre, esto es todo una introducción. En todo trabajo tiene que haber un índice y una introducción, porque tenemos que seguir las normas APA. Ojo, es súper importante, tiene que haber portada, una portada siguiendo las normas APA. O sea, sé que nos ponemos emocionados poniéndole colorines, dibujitos y no sé qué y no sé cuánto en las portadas, pero las normas APA nos dicen no os emocionéis con tanta cosa. Tiene que estar el enunciado y claro, conciso y directo. Los sujetos que hacen el estudio y poco más. No tenemos que adornarlo demasiado. Es un trabajo universitario. No estamos ya en el instituto que podíamos poner dibujitos en la portada y demás. No hace falta eso. Las normas APA son muy específicas con cómo tiene que estar una buena portada. Después tenemos que tener un índice con paginación. Todas estas cosas, si no las ponéis, nos va a bajar puntos. O sea que, por favor, meterle caña a estos aspectos, ¿vale? Una vez que hemos hecho esas dos cositas que no nos cuesta nada, hacemos una introducción del tema, que es prácticamente lo que aparece en el enunciado, pero lo tenemos que escribir con nuestras propias palabras. No podéis plagiar. Y esto cuidado, porque me han comentado mucha gente de otras asignaturas que les han puesto plagio y no han copiado nada. Y resulta que es que calcaron el enunciado del trabajo, ahí, plof, al principio del trabajo, y les ponía plagio, porque todos los trabajos los pasan por un programa de plagio. Y si hay algo que está publicado en la UNED, como es este trabajo obligatorio, o en cualquier servidor de estudios científicos, bueno, o se parece al trabajo de otro compañero, eso significa, se parece, es que tiene 2 párrafos iguales que tu compañero. Te van a poner un 0 patatero por plagio. O sea que hay que escribir una introducción basándose en el enunciado que acabamos de ver, pero con vuestras palabras, porque si no, nos cascarán un 0 patatero y da mucha rabia cuando no haces trampas y te ponen un 0 por trampas. O sea que eso es lo primero que tenemos que hacer. Una introducción. Os voy a dar dos opciones y escogéis la que os dé la gana, porque tanto monta tanto. Bueno, aquí tengo el trabajo de unos compañeros que el año pasado sacaron un 10. Un 10, pero un 10 como unos campeones, ¿vale? Y lo hicieron de lo más simple que podía hacer el trabajo. Pero ojo, simple y sin errores. O sea que una de las opciones es hacer una introducción bien hecha. Como podéis ver, el trabajo del año pasado se parece mucho a el de este año, pero son temas diferentes. Vale, aquí habla del rendimiento escolar, si mejora o no utilizando internet, utilizando el móvil mientras se estudia. Y el nuestro es un tema totalmente diferente, es el interés por la lectura y un programa de incentivación por el interés por la lectura. Hacen una introducción, que es lo mismo que decía el enunciado, pero con sus palabras, y les ha quedado niquelado. Y después de eso siguen con los pasos que nos está diciendo la guía que hay que poner. ¿Vale? Esta es una opción. La otra opción es lo que vamos a ver ahora. Estos compañeros también han sacado un 10. Un 10 y además con un profesor que les escribió que era uno de los mejores trabajos que había visto en todos los que había visto el año pasado, en todo el curso. Y ojo, uno de los profesores de Madrid, ¿vale?
uno de los profesores de Madrid que todos conocéis. Aquí tenemos una introducción. Una introducción, pero hecha siguiendo las normas APA. Una introducción normal, escribiendo lo mismo que decía el enunciado de su trabajo, pero con sus palabras, y después palabras clave, las 5 palabras clave, porque siempre cuando hacemos un estudio científico, cuando hacemos una investigación científica, si os vais al Dialnet o cualquier artículo, veréis que tienen la introducción y palabras clave. Y las palabras clave son 5 y lo ideal es que vayan ordenadas en orden alfabético. Que no lo ponéis en orden alfabético, no pasa nada. Y cuando hablo de palabras clave, no tienen que ser una palabra. Por ejemplo, teléfono móvil se consideraría una palabra. Conceptos, mejor dicho. Se le llama palabras clave, pero son conceptos clave. Y son 5, tienen que ser 5. ¿Por qué? Porque las normas APA dicen que sean 5. Y como las normas APA, pues no sé por qué lo han decidido así, pero se hace así y pa'lante, ¿vale? Y después hacen el abstract. ¿Qué es el abstract? Pues el abstract es traducir al inglés la introducción. O sea, esto mismo que está aquí escrito, vale, pues lo traducís a inglés. Y también las palabras clave. Y eso, si os fijáis, lo hacen todos los estudios que siguen las normas APA, todos los estudios científicos. ¿Vale? Todos van a tener abstract y van a tener las keywords. ¿Vale? Si hay un profesor de inglés entre vuestro grupo, o a utilizar lo que para eso está. ¿Vale? Y esto es lo mismo que ha hecho este otro compañero, estos otros 3 compañeros, ¿vale? Es exactamente lo mismo, pero con un formato diferente. ¿Cuál es mejor? Hombre, este se llevó más trabajo, pero en el fondo los dos tienen un 10. Si está bien hecho, eso es lo único que importa. Eso es lo único que importa. Y una vez que tenéis hecho esto, ya vamos a seguir los pasos de la fase. Fase 1.1, 1.2 y demás. Para eso nos vamos a nuestra guía. Y lo primero que dice, definición del problema de investigación. Formulación de la pregunta de investigación. A ver, la pregunta de investigación, como su nombre indica, es una pregunta. O sea, está entre las preguntas estas, ¿vale? Símbolo de pregunta. Bueno, es una pregunta que nos dice ¿por qué estamos trabajando? ¿Por qué hemos hecho esto? ¿Por qué hemos hecho este estudio? ¿Por qué se ha hecho este estudio para que se haga un programa para incentivar a la lectura? Porque, coño, hay un problema gordo que los niños en clase de lengua se ha notado que no han leído, que no leen. Y eso es un problema generalizado de esta sociedad. Bueno, tenemos que incentivar que lean lo que sea, me da igual. Me da igual que sean mangas, pero por lo menos que lean algo, ¿vale? Cuentos de aventuras, de acción. Que lean lo que les guste, pero que lean, que eso es lo importante. No tienen que leerse el Quijote o el Lazarillo de Tormes, que son obras maravillosas, pero a mí cada vez que me mandaban leer el Lazarillo de Tormes me quería cortar las venas. Ponles a leer, yo que sé, a mi época era Harry Potter o las Crónicas de Narnia, pues ahora lo que esté, ¿vale? Lo que les guste, pero que lean. Bueno, pues ahí tenemos que exponer este problema de investigación, exponer este problema. Y ojo, ¿vale? A la hora de ponerlo, es aconsejable que sigamos las normas APA. Soy muy pesada con las normas APA, odio las normas APA, pero es importante que sigamos las normas APA. A ver, si nos venimos, por ejemplo, a este trabajo, una cosa muy habitual que hacemos, ¿vale? Es que ponemos el problema de investigación, formulación del problema. Por ejemplo, aquí no le han dicho nada, pero no está siguiendo las normas APA, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha puesto la pregunta ahí directamente, ¿vale? La pregunta directamente de el problema de investigación directamente. Pero lo que es aconsejable es que cuando hacemos un enunciado, después del enunciado, pongamos una pequeña introducción. Quedaría súper chulo que ahora, en vez de poner la pregunta directamente, hubiese echado un poco de labia y hubiese empezado diciendo: vamos a desarrollar ahora nuestro problema de investigación, que va a ser la razón por la cual hemos hecho todo este estudio. ¿Vale?
Las introducciones, el cómo empezamos a escribir es muy importante porque es lo que capta el profesor. Y la primera impresión importa mucho. Eso también se verá en esta introducción. En esta introducción tenéis que hacer la introducción sin más. Pero si ponéis a la primera frase una frase que capte la atención, una frase que llegue al profesor, se fijará en vuestro trabajo. Eso es una cosa que si está bien hecha se nota. Y son cosas que destacan, que te hacen diferenciar del resto de trabajos. O sea, que meterle caña, darle un poco de vidilla, ¿vale? Y se pone la pregunta del problema. Vamos a ver, aquí está explicada cómo tiene que ser. En vuestro caso, sería algo parecido como, hemos detectado aquí un problema. Vamos a desarrollarlo. Sería, me la invento, cada uno que lo ponga a su manera. El programa de incentivación a la lectura desarrollado por pedagogos solidarios servirá y aumentará la motivación y el interés por la lectura en los niños del centro de acogida, el que sea, ¿vale? Os lo inventáis o ponéis del centro de acogida sin más, ¿vale? Entre 6 y 12 años. ¡Ay! Directo, claro, a saco paco. Y ya está, lo ponéis con el símbolo de pregunta. El simbólico de pregunta, que nunca me acuerdo cómo se llama, seguro que tiene un nombre, pero yo tengo memoria de pez y no me acuerdo. Lo ponéis entre estos simbolitos y pa'lante como los de Alicante. Y ya estáis dando ahí una nota de clase, de buen trabajo, bien hecho. Ahora nos tendríamos que ir a el paso 1.2. Formulación de las hipótesis sustantivas. ¿Qué son las hipótesis sustantivas? Son la dirección de mi trabajo. La dirección, ¿qué es lo que se va a hacer? Para eso tenemos el libro de texto, que es peor que pegarle a un padre. Malo como un dolor. Pero ojo, nos puede ayudar mucho. Aquí nos dice claramente, hipótesis sustantiva o científica expresa la relación o dependencia entre las variables. ¿Nuestras variables cuál será? Bueno, el interés por la lectura, que es lo que quiero ver que cambia, que aumenta, que mejora, y el programa de motivación de los alumnos de motivación para la lectura de los alumnos creado por pedagogos solidarios. Esas son mis variables. Con definición expresa de las mismas. Esta hipótesis de investigación puede venir derivada de la observación, de la experiencia, como es en nuestro caso, que la observación y la experiencia fue la pedagoga y le dijo a la profesora, oye, que es que los niños van mal en lectura, en expresión oral, es que expresión escrita, es que no leen, tienen que leer más. Bueno, además, se puede partir de la realidad para llegar a la teoría. ¿Qué más realidad que los niños están suspendiendo, coño? En cambio, cuando se deriva la teoría deductiva, el proceso se realiza a la inversa, de arriba abajo. O sea que podemos pasar de un hecho concreto y desarrollar la hipótesis o de lo general, ¿vale? De un problema general a una cosa más concreta y ya cada uno que lo haga como quiera. En principio, las hipótesis sustantivas son afirmaciones. Son afirmaciones que se hacen en tercera persona. Normas APA, que soy muy pesada, ya lo sé, con las normas APA soy muy pesada. Pero porque las odio y me salen fatal, entonces pues le tengo mucho respeto. Las hipótesis sustantivas tienen que ser en tercera persona. Siempre todo un estudio, todo un trabajo tiene que estar redactado en tercera persona. No puedo escribir en primera persona, no puedo escribir yo quiero comprobar. No, jamás. ¿Vale? Tengo que escribir en tercera persona. Tiene que hablar en tercera persona el que está haciendo el estudio. Pedagogos solidarios, la pedagoga del centro o el equipo directivo del centro o el equipo de pedagogos y educadores sociales del centro, que es lo que más me gusta a mí, pero bueno, cada uno que haga el que quiera. En tercera persona. Después tiene que tener un verbo que indique una acción. Verbos desiderativos y de intención que se llamaban antes, quiero, deseo, vamos a hacer algo, vamos, es una acción, vamos a hacerla. ¿Vale? Y a veces va con un infinitivo, podemos ponerla con un infinitivo. Aquí, por ejemplo, he puesto una. La educadora social del centro pretende demostrar que el programa de motivación por la lectura favorece el interés por la lectura.
en el centro. Yo he escrito esto y es claro y conciso. Es lo que se va a hacer en este estudio. Cada uno lo hace con el que crea que sea su sujeto de su investigador, su jefe. La educadora del centro o el equipo de educadores sociales y pedagogos del centro de acogida Pitipín, y explicamos esto, pero es esto, no podemos inventarnos. Lo que buscamos es comprobar que el programa funciona en lo que tiene que funcionar, en el interés de la lectura. O sea, que lo podéis escribir a vuestra forma, pero diciendo esto, no podéis inventároslo. Este estudio, si lo leemos detenidamente, vemos que tiene muchas fases, ¿vale? Este tiene varias fases. Vamos otra vez a la guía, que la tenemos aquí. Vamos a la guía. Y nos hablarán de una fase 2, una fase 3. La fase 2 no nos interesa mucho, pero en la fase 3 nos mandan que trabajemos, hagamos una tabla de frecuencias de la edad, o sea, que analicemos la edad de los sujetos de nuestro estudio, ¿vale? También quiere que hagamos cálculos para comprender un poco varias variables, como el número de libros leídos el año anterior, ¿vale? Que esto es importante, ¿vale? Y todo esto son cosas que debemos hacer, que debemos exponer, porque son hipótesis secundarias, hipótesis sustantivas secundarias que estamos haciendo. También quiere que analicemos el interés por la lectura de manera general, sin tener en cuenta grupos. ¿Vale? Que lo dice por ahí, que no, para hacer esto trabajamos con los 20 personas, no con 10 y 10. O sea, de todos. Queremos analizar también esto, conocer un poco el interés por la lectura general de todos los alumnos y el número de libros leídos. Todo lo que se va a investigar tiene que estar planteado en las hipótesis. O sea, que estas cosas que se van a hacer tenemos que escribirlas como hipótesis secundarias, hipótesis sustantivas secundarias, porque son hipótesis secundarias. También aquí nos van a pedir que hagamos una relación, que miremos si hay relación entre el interés por la lectura y el número de libros el año anterior. ¿Por qué? Porque a lo mejor los que ya de siempre leían más eran los que tenían más interés por la lectura. Y eso es importante, ¿verdad? Porque eso puede decir que a lo mejor el programa no es que haya sido la hostia, solo ha incentivado a los que ya estaban interesados. Solo le ha dado más gusto, solo ha funcionado mejor con los que ya tenían un interés por la lectura de base, porque leían más libros. O al contrario, que realmente sí que lo ha conseguido y que todos los que han recibido este programa han aumentado su interés por la lectura, aunque antes no leyesen nada. Esto lo sabremos gracias a este paso, ¿vale? A este paso. También nos mandan que analicemos otras cosas. También nos están mandando si hacemos una relación entre la variable sexo y la variable procedencia. Esto tiene mucho sentido si nos paramos a pensar. ¿Sabéis vosotros que la inmigración va por géneros? Por ejemplo, en Latinoamérica en general hubo la primera oleada de inmigración de Latinoamérica, eran sobre todo mujeres. De hecho, la cantidad de mujeres inmigrantes latinoamericanas es mucho más elevada, significativamente, tampoco voy a decir, significativamente más elevada que la de hombres. Sin embargo, por ejemplo, en asiáticos hay más hombres, pero está bastante igualado, porque se suele venir familias completas. Si entendemos asiáticos en general, por ejemplo, de gente de la India y Pakistán vienen más hombres que mujeres, o gente del Magreb vienen más hombres que mujeres, pero significativamente. O sea que vemos que sí que hay una diferencia entre el sexo y el origen. En la realidad hay estudios muy interesantes demográficos sobre este tema. Pero bueno, esto es lo que nos están preguntando y eso también tendría que estar reflejado en nuestras hipótesis sustantivas. Esta sería otra hipótesis secundaria. Después tendríamos el contraste que tanto miedo os da y que va a ser muy fácil, porque no lo vamos a hacer a mano, lo vamos a hacer con un programita que tengo yo aquí y que os voy a enseñar a utilizar, que es súper fácil. Con esto y Excel en 2 segunditos nos lo sacamos, ¿vale? Cualquiera de los dos serviría.
Y ya por último, pues unas buenas conclusiones. Ojo, que muchas veces no le ponemos la importancia a las conclusiones, a la reflexión final, a las referencias, no le damos toda la importancia que tienen. Y ostras, unas buenas reflexiones, una buena conclusión, da gusto y os va a dar la buena nota que os merecéis. Pues bueno, visto esto, volvemos. Tendremos así hipótesis secundarias. Tenemos hipótesis sustantivas secundarias. Uy, que se me sube esto y no era el caso. Tienen que seguir el mismo formato que la hipótesis sustantiva que nos habla aquí. Tiene que hablar un investigador, ser una afirmación de algo que se va a hacer. Yo aquí he puesto muchos investigadores diferentes para que veáis que puede haber, el que hace el estudio pueden ser muchas personas, pero vosotros, si la hipótesis sustantiva principal ha sido la educadora social, todas las demás tienen que ser la educadora social. No cambia de sujeto, de investigador, dependiendo de la pregunta que se haga. Si estamos trabajando con el equipo directivo, pues será el equipo directivo en todas las hipótesis sustantivas. Si trabajamos el centro, pues será el centro tanto para la hipótesis sustantiva principal como las hipótesis sustantivas secundarias. Y estas hipótesis, pues es lo que acabamos de ver, es lo que se va a hacer en el trabajo. Simplemente en las hipótesis estamos afirmando qué es lo que se va a hacer en el trabajo. Hay una cosa que es la principal, que es comprobar que el programa de motivación para la lectura funciona, ¿vale? Y mejora el interés. Y hay otros secundarios, como este de aquí, que vamos a analizar la edad de los alumnos. También vamos a analizar el interés por la lectura y el número de libros leídos. Vamos a mirar si existe una relación entre el número de libros leídos y el interés por la lectura. Y también vamos a analizar si existe una relación entre el sexo y la procedencia. ¿Por qué? Porque es lo que acabamos de ver en las fases. O sea, es lo que se va a hacer. Y en el fondo la hipótesis sustantiva simplemente te está diciendo ¿qué coño vamos a hacer en este trabajo? ¿Vale? Y tú lo enumeras. Primero esto, que es lo más guay, lo más importante. Y después esto y esto. ¿Vale? Y son estas, porque hemos visto que es lo que hemos sacado de nuestras fases. O sea que no es para tanto. De verdad que no es para tanto. Después de eso nos hablan de las variables. De que tenemos que trabajar las variables. Bajamos. Subimos en este caso a la fase 1.3, creo. Sí, 1.3. Las variables. Tenemos que hacer una tabla de variables. A mí me gusta ponerla como la he puesto, básicamente, ¿vale? A mí me gusta ponerla como la he puesto así en horizontal, pero la podéis poner en girada. Ahí cada uno la pone como le da la gana. Yo la pongo aquí en horizontal porque este formato me mola a mí. Pero vamos, vosotros lo ponéis en el formato que le dé la gana. Pueden estar las variables que sean las filas y las columnas sean lo que vamos a analizar, ¿vale? Que eso ya, que cada uno haga con su capa un sallo, ¿vale? Ahí cada cual haga lo que le dé la gana, no importa. Bueno, tenemos que definir las variables y su nivel de medida. ¡Ojo! Hacemos una tabla para que esté todo organizadito, pero después hay que explicarlo. No es solo hacer esta tabla es la guía que yo os he puesto, ¿vale? Porque vuestra variable independiente será utilizar o no utilizar el programa, que es una variable categórica o atributiva, nominal dicotómica. ¿Por qué? Porque lo es, porque en el enunciado nos deja claro eso, que es nuestra variable causa. Es la variable que controla el investigador, porque el investigador decide cómo se realiza el programa y decide quiénes van a participar en el programa y quiénes no. El investigador lo controla completamente. Esa es la variable independiente o la variable del investigador, porque además el programa es independiente al estudio. El programa es un programa que ya está hecho. No va a cambiar porque hagamos un estudio, no vamos a modificar el programa a mitad de camino. No, el programa es el que está hecho. Entonces, pues vámonos con este programa. Después está el interés por la lectura, que es nuestra variable dependiente, porque es la que vamos a medir, es la que queremos ver que va a cambiar gracias a la causa. Es nuestra variable efecto y es cuantitativa y de intervalo. ¿Por qué? Porque en la guía, uy, esto no es la guía, uy, ¿qué día llevo con esto? Que por fin he encontrado la guía, que la había cerrado. Bueno, pues en nuestra guía, aquí donde está el enunciado, ¿vale?
nos está diciendo que el interés por la lectura en todos los estudiantes se trabaja con una escala continua. Vale, cuando hablamos de continuo, hablamos que puede ser números decimales, números enteros. ¿Vale? Un número continuo es un número decimal en matemáticas. ¿Vale? Y cuando hablamos de escala, es que estamos trabajando con una variable cuantitativa de intervalo. Es un término que nos relaciona con variables de intervalo, como pueda también estandarizado, prueba, test, nos indican que estamos con variables de intervalo. Y esto nos da una pista de que tenemos que trabajar y nos dice de qué número a qué número, como las notas de un examen, de 1 a 10. ¿Vale? Bueno, pues ahí lo tendríamos, interés por la lectura en una escala continua de 1 a 10. ¿Vale? De 1 a 10, para que nadie le ponga 0, coño, que tampoco vamos a ser tan ratas, ¿vale? Después veréis que podéis añadir vuestra propia escala de medición del interés por la lectura en anexos al final. Después de haber hecho el trabajo decimos, queremos poner aquí algo más para que quede más bonito, y podéis crear vuestra escala de interés por la lectura, pero no es obligatorio ni mucho menos, eso ya sería para sacar matrícula, ¿vale? Bueno, pues ahí nos lo dice. Entonces, porque me lo dice ahí, yo te digo que el interés por la lectura es la variable dependiente, es cuantitativa de intervalo, porque me lo dice. La edad, ¿cómo la medimos? Como número de años. Como es número de años, no vamos a decir que tiene 6 años y medio. No, 6 años y 3 meses. No, decimos 6 años, 7 años, 11 años. Son números enteros. Son números enteros. Y puedes tener 0 años, no haber llegado a 1 año de edad. ¿Vale? Cuando todos tuvimos 0 años. ¿Vale? Entonces, es una variable cuantitativa, porque son números, pero de razón. ¿Por qué? Porque es así, porque es así. El sexo podemos decidir que sea dicotómica o politómica. Esto ya es a gusto vuestro. ¿Por qué digo? Porque podemos tomar solo 2 opciones, hombre-mujer, o podemos tomar más opciones, hombre-mujer e identidad queer. Bueno, a mí me gusta esa opción, pero bueno, cada cual haga. Si lo queréis coger 3 opciones, hombre, mujer e identidad queer, no será dicotómica, será politómica, ¿vale? Pero el sexo es una variable intermediaria, ¿vale? Como la edad. ¿Por qué? Porque no es una variable que sea ni la variable dependiente ni la independiente, es una variable que está por ahí en el contexto y que simplemente, pues bueno, pues la tenemos ahí para echarle un ojo de vez en cuando. Mirar, si venimos al libro, tenemos que es una variable intermediaria. Tenemos que es una variable intermediaria en la página 32, que nos dice, se trata de un conjunto de variables que no son objeto de investigación. A mí realmente me interesaba una mierda la edad de los alumnos. A mí me interesa si el programa funciona o no funciona, mejora o no mejora el interés por la lectura. Todo lo demás es secundario. Pues esas son las variables intermediarias. Bueno, yo os pongo esta tabla, pero no solo se necesita esta tabla, que además está la procedencia, que también es categórica, nominal, politómica, porque tiene 3 opciones que nos han dado, y el número de libros leídos, que es de razón, porque o te has leído el libro o no te lo has leído. No me vale que me digas, me he leído un cuarto del libro. No, dime, si te lo has leído o no, no me vengas con cuentos. Bueno, pues por eso es de razón, ¿vale? Es una variable cuantitativa de razón, porque puede que hayas leído 0 libros, o 1 libro, o 2 libros, o 3 libros. Y no solo hace falta poner esta tabla. Ojo, que ya tiene aquí la norma APA. O sea, no tiene que haber columnas, tiene que haber 3 filas. Una en la parte de arriba del todo, otro en la parte de abajo y otro en el enunciado. Y tiene, aquí me faltaría, eso sí que me falta, número de tabla. Tabla 1, de elaboración propia. Eso lo tenéis que poner en las normas APA. Es importante que las tablas sigan las normas APA. Y ahora que ya habéis puesto una tabla a vuestro gusto, ya os digo, la podéis girar, la podéis poner de una forma, la podéis poner otra, ¿vale? Tenéis que explicar esto. Lo mismo que os acabo de decir yo, con vuestras palabras, tenéis que explicar por qué la variable independiente es utilización o no del programa, que es una variable independiente. Y para eso, coño, tenemos el libro y tenemos internet, tenemos a San Google. Aquí nos están diciendo que son las variables dependientes, las variables independientes. No copiéis, no copiéis el enunciado, no cojáis, cortáis, no, eso no, porque os ponen un 0. Pero
Lo que sí que tenéis que hacer es leer esto y escribirlo con vuestras palabras y explicar por qué la variable dependiente que tenemos, el interés por la lectura, es la variable dependiente. ¿Por qué es cuantitativa de intervalo? Lo mismo que os acabo de explicar yo, pero de forma profesional, o sea, de forma científica, siguiendo definiciones oficiales, no coloquialmente como os lo he explicado yo. Pues eso mismo lo tenéis que escribir aquí, en esta fase. Y después vienen las dos fases más sencillas, el libro de códigos y la matriz de datos. El libro de códigos, ojo, lo mismo. Ponemos libro de códigos, explicamos un segundito qué es el libro de códigos y el libro de códigos que tenéis que utilizar es este, vamos, es este tal cual, no cambia nada, es este. Bueno, el interés por la lectura aquí tiene que ir de 1 a 10, no de 0 a 10, que ahí lo copié mal, la costumbre. ¿Vale? Y el sexo, si queréis utilizar identidades queer, podéis poner 1, 2 y 3. No tiene por qué ser 0, 1. Normalmente siempre se hace de la misma forma. El sexo siempre se codifica hombres 0, mujeres 1. Y tiene que ver con muchas cosas. Pero bueno, podéis ponerlo de otra forma para que no se parezca a la variable independiente. Eso también lo podéis cambiar. Pero el resto es así porque es así, ¿vale? Es seguir este formato. Este formato y ya está. Y después la matriz de datos es donde te vas a inventar los datos. Ojo, con un poco de sentidiño, por favor. Con un poco de sentidiño para que todo nos quede más o menos bien. No pongáis notas ahí al tuntún. Primero, estas dos columnas son así porque son así. La matriz de datos tiene que seguir las normas APA, como os estoy poniendo aquí. Poner el título, tabla 3, elaboración propia, matriz de datos. ¿Vale? La primera es la identificación de los sujetos, 1 a 20, igual a todos. La segunda, la variable independiente, 0, 1, igual a todos. Primero todos los ceros y después todos los unos. Estas dos son así porque son así. Y después tenemos que poner el interés por la lectura, que será la C3. ¡Ojo! Aquí, ponerle más interés por la lectura al grupo experimental. ¿Vale? Significativamente más interés por la lectura al grupo experimental. ¿Por qué? Porque así las conclusiones no saldrán más bonitas, porque se rechazará la hipótesis nula, o sea, se demostrará que hay diferencias significativas entre utilizar y no utilizar el programa, y al que le toque hacer la fase 6 os va a querer mucho porque tendrá más cosas que decir. Si decimos que no hay diferencias, pues se va a quedar el que haga la fase 6 así. ¿Vale? O sea, que vamos a ponerlo fácil y guay. ¿Vale? Después tenemos la C4. Aquí nos dice que es la C4, ¿vale? La C4 es la edad. Coño, poned la edad que os venga en gana. Vale, poned un poco de todo, no pongáis a todos 6 años, poned un poco de todo. C5, pues lo mismo, la C5 es el sexo. Bueno, pues ir poniendo hombres, mujeres, ahí un poco a vuestro gusto. El siguiente, el origen. Pues el origen también, poner el origen que os dé un poco la gana. Y el número de libros leídos, mira, yo aquí os aconsejo para que haga la fase 4, tengan más cosas que hacer y más cosas que decir, ¿vale? Que o los que tengan un interés por la lectura alto, que tengan, aquí en la C7, tengan muchos libros leídos y podemos decir que a lo mejor es que este programa ha funcionado más para la gente que ya le interesaba la lectura, le motivaba la lectura en algo, porque había leído más libros de base, porque estos son los libros leídos el año anterior. O al contrario, que sean todos muy similares, muy poquititos libros y que no se vea nada de relación entre el interés por la lectura y el número de libros leídos. Así podréis decir que, bueno, que vemos que no está influyendo el número de libros leídos en el interés por la lectura si la relación que encontramos en la fase 4 es muy grande. Esto todavía no tenéis que entenderlo. Simplemente, o poner muy pocos libros leídos o que haya relación, así tendréis mucho juego para explicar, que haya relación entre el interés por la lectura
y el número de libros leídos. O sea, que los que tienen menos interés por la lectura hayan leído menos libros y los que tengan más interés por la lectura hayan leído más libros. Y así, con esto y un bizcocho, pues coño, que hemos terminado. Hemos terminado la fase 1 del trabajo que tenéis que entregar el 31. Se hacen 3 horitas y pa'lante como los de Alicante. Y eso es todo, amigos. ¡Ojo! Por favor, ponerle un like al vídeo. Si os ha gustado, claro, si no, pues no le pongáis like. Y suscribiros a mi canal, que no os cuesta nada. ¡Ale! A descansar, que os lo merecéis.